Teorías del aprendizaje. La teoría del desarrollo que se expresa a continuación, que trata en particular del desarrollo de las funciones cognitivas, no se puede entender sin un análisis previo y detallado de los presupuestos biológicos que la originan y de la consecuencia epistemológica que de ella se derivan. En efecto, el postulado fundamental que está en la base de las ideas aquí resumidas consiste en que se pueden encontrar los mismos problemas y los mismos tipos de explicaciones en los tres procesos siguientes, que es la adaptación de un organismo a su ambiente, también la adaptación de la inteligencia y en un tercer momento el establecimiento de las relaciones. La relación del sujeto. Habitualmente se piensa que el mundo exterior está totalmente separado del sujeto, aunque incluya el propio cuerpo de éste. Cualquier conocimiento objeto, pues, aparece simplemente con el resultado de una serie de registros perceptivos, asociaciones motoras o descripciones verbales y cosas así, que participan todas en la construcción de una especie de copia figurativa o copia funcional, en la terminología de Hull, de los objetos y las conexiones entre ellos. La única función de la inteligencia será la de clasificar, corregir, etc. sistemáticamente estos diversos conjuntos de informaciones en este proceso. Cuanto más exactas sean las copias críticas, más coherentes será el final. La asimilación y acomodación. Desde un punto de vista biológico, la asimilación es la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas de un organismo. En su connotación usual, la asimilación de comida consiste en una transformación química que le incorporan a la sustancia del organismo. La asimilación clorofílica consiste en la integración de la energía de radiación al ciclo metabólico de una planta. La asimilación genética de Waddison consiste en una fijación hereditaria por selección sobre fenotipos, considerando en el tal caso las variaciones fenotípicas con la respuesta del sistema genético o las presiones causadas por el medio. La teoría de los estadios. Ya hemos visto que existen estructuras que solo pertenecen al sujeto, que son producto de una construcción y que se trata de un proceso paulatino. Hemos de concluir, pues, que existen estadios de desarrollo. Incluso los autores que aceptan esta idea utilizan criterios e interpretaciones distintos del desarrollo por estadios. Por consiguiente, se trata de un problema cuya discusión es necesaria. Los estadios freudianos, por ejemplo, o se diferencian uno del otro por el hecho de que cada uno de ellos tiene una característica dominante distinta, oral, anal, etc. Pero esta característica también está presente en los estadios anteriores o siguientes, de manera que dicha dominancia bien podría ser arbitraria. Los estadios de Hessel se basan sobre las hipótesis del papel cuasi exclusivo de la maduración, de modo que garantizan un orden constante de sucesión, pero pueden olvidar el factor de construcción progresiva. En consecuencia, para caracterizar los estadios del desarrollo cognitivo tenemos que integrar dos condiciones necesarias sin introducir ninguna contradicción. Estas condiciones son las siguientes. A. Los estadios tienen que definirse de tal manera que se garantice un orden constante de sucesión, y B. La definición tiene que aceptar una construcción progresiva sin suponer una preformación total. Los estadios que define Piaget son el estadio sensoriomotor, desde el nacimiento hasta aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Estadio preoperatorio, de los 2 años a los 7 años. Estadio de las operaciones concretas, que es de los 7 años a los 11 años. Y finalmente el estadio de las operaciones formales, que es de los 12 años en adelante. Los factores clásicos del desarrollo. Piaget, 1976. Conceptualizó el desarrollo como el resultado de una compleja relación entre la maduración del sistema nervioso, la experiencia física y lógico-matemática, la interacción social, la equilibración y la afectividad. De estos elementos, la experiencia y la interacción social remiten específicamente al aprendizaje.
De acuerdo con Piaget, es sólo cuando se dan las condiciones para la manifestación óptima de los 5 factores mencionados que el desarrollo precederá al aprendizaje. En otras palabras, en el discurso de Piaget, la idea de que el aprendizaje se subordina al desarrollo no es absoluta. Está explícitamente condicionada a la compleja interacción de un conjunto de determinantes, entre los que se encuentran variables que aluden al aprendizaje. Los aspectos operatorios y figurativos de las funciones cognitivas. Si queremos conseguir una representación completa del desarrollo mental, no podemos considerar solo el aspecto operatorio de las funciones cognitivas, sino también su aspecto figurativo. Llamaremos operatorias a las actividades del sujeto que intentan transformar la realidad. A. La gama de todas las acciones, salvo aquellas cuyo propósito es de mera acomodación, como la imitación o el dibujo. Y B. Las propias operaciones. Así es que, operatorio es un término de sentido más amplio que operacional, que solo está relacionado con los operadores. Llamaremos figurativas a las actividades que solo tratan de representar la realidad, tal como aparece, sin intentar transformarla. A. La percepción. B. La imitación en un sentido amplio, imitación gráfica o dibujo inclusive. Y C. Las representaciones gráficas en las imágenes mentales. Equilibración y estructuras cognitivas. El objetivo principal de una teoría de desarrollo es explicar la elaboración de las estructuras operatorias de conjunto o totalidad integrada. Nos habla de la tendencia innata del ser humano por mantener sus estructuras cognitivas en equilibrio. Estas estructuras se desarrollan muy natural y espontáneamente en el pensamiento del niño. No son un simple producto de la experiencia física. En la seriación, clasificación, correspondencia término a término, las actividades del sujeto añaden nuevas relaciones, tales como orden y totalidad a los objetos. La coordinación de las acciones implica la corrección y autorregulación. En realidad, sabemos que los mecanismos de regulación caracterizan a todos los niveles de la vida orgánica. La regulación es un proceso de retroacción que implica su proceso de reversibilidad y la relación entre la regulación y la operación cuya reversibilidad total permite la precorrección de los errores que resulta evidente. La construcción de las estructuras resulta de la equilibración definida. Consiste en una serie de reacciones activas del sujeto en respuesta a las perturbaciones exteriores que pueden ser efectivas o anticipadas en varios grados. El equilibrio resulta idéntico a la reversibilidad, pero cuando se objeta que el equilibrio se vuelve por consiguiente superfluo, porque la reversibilidad basta en sí misma, se olvida que no hay que considerar solo el estado final del equilibrio, sino que la equilibración es esencial por ser el proceso de autorregulación que lleva a este estado final y por consiguiente a la reversibilidad que caracteriza las estructuras que hay que explicar. La transición de un estadio a otro consiste en una equilibración en el sentido más clásico del término. Y por último, estos desplazamientos del sistema son actividades del sujeto, y dado que cada una de dichas actividades consiste en corregir aquella que la procede directamente, la equilibración se vuelve una sucesión de autorregulaciones cuyos procesos reactivos desembocan el final de la reversibilidad operatoria.